DC Comics y Marvel mantienen una rivalidad que se ha extendido por muchos años, y la lucha no solo ha sido por controlar el mercado de los cómics, sino también por sobrevivir a las diversas debacles económicas en el mundo de las historietas. The Green Arrow, The Flash, James Gordon, Legends, Lucifer, Morningstar, Supergirl. Agents of S.H.I.E.L.D. I'm Peggy Carter. La lucha de poder se ha extendido fuera de las páginas de las revistas y se ha instalado desde hace un par de décadas en la televisión. Y aunque en los años 60 y 70 la rivalidad no era tan notoria, en este 2016 luchan día a día por la tan deseada audiencia. Y es así, como en su afán de liderar la afluencia de espectadores, han puesto mucho talento para crear grandes series para la pantalla chica, haciendo uso de muchos elementos sacados directamente de los cómics, pero intentando acercarse lo más posible a la vida real. Actualmente, en cuanto a cantidad de series en cartelera, claramente DC Comics lleva la delantera por mucho a su competencia. Sin embargo, la Casa de las Ideas ha tomado un camino mucho más arriesgado, logrando un acercamiento al número de espectadores, aun cuando cuenta con mucho menos material, al menos en la práctica. Marvel está promediando 3.2 millones de espectadores entre sus dos series, mientras que DC Comics casi arrasa con un promedio de 4.3 millones de espectadores. La diferencia, aunque muy grande, se basa en la audiencia conseguida por sus 6 series actualmente en transmisión, destacando a Gotham, Supergirl y Lucifer. A pesar de los números, existe una gran controversia por parte de la fanaticada que sigue a DC Comics, y esto se ha generado debido a la decisión que ha tomado DC de no mezclar sus universos de televisión y cine, lo cual sin duda ha conseguido que Marvel acorte distancias entre sus series. De todas maneras, inteligentemente DC ha decidido hacer crossovers entre sus historias televisivas, comenzando con Arrow y The Flash, y recientemente Supergirl con The Flash, donde un Barry Allen atrapado en National City en el universo de la Kryptoniana ayudará a Kara a atrapar a un par de villanas, y posteriormente ella le ayudará a regresar a su universo. Con historias muy diferentes, DC ha apostado por mostrarnos los orígenes de algunos de sus héroes menos emblemáticos, y otros casi desconocidos por el público en general, como Atom y Chica Halcón, así como todo un mundo de villanos provenientes de las aventuras de Batman, con la serie Gotham, explorando a un joven Jim Gordon cuando apenas era un oficial de la policía. En la contraparte, Marvel ha apostado a una historia paralela a sus películas, mostrándonos lo que ocurre en la agencia S.H.I.E.L.D. cuando no está con los Vengadores. Y por otra parte, enseñarnos qué pasó durante los años en que el Capitán América estuvo congelado. Asimismo, la serie de S.H.I.E.L.D. ha entrado en terreno duro al incluir la aparición de los Inhumanos, así como lo que pasó con la organización después de ser casi destruida por Hydra en Capitán América 2. En la vereda DC tenemos Arrow, que nos muestra los inicios de Oliver Queen como Flecha Verde. The Flash, donde veremos a Barry Allen convertirse en Flash. Gotham, aquí conoceremos Ciudad Gótica antes de la aparición de Batman. Legends of Tomorrow, donde un grupo de héroes y villanos se unirán para derrotar a un villano inmortal. Lucifer, que nos mostrará al mismísimo diablo autoexiliado a la vida terrenal. Y Supergirl, donde la prima de Superman aprenderá a usar sus poderes. En el otro lado, Marvel cuenta con Agente Carter, las aventuras de la casi novia de Steve Rogers, Peggy Carter, y Agentes de S.H.I.E.L.D., donde nos enseñarán la historia de Phil Coulson y su unidad especial después de ser asesinado por Loki en la primera película de Los Vengadores. Aunque la lucha es desigual, cada una de las empresas se ha dado maña para mantenerse a flote y evitar que la competencia lidere claramente el mercado. Mención aparte para lo que ha hecho Marvel de la mano de Netflix, en donde ha mostrado que puede competir en cuanto al contenido que propone DC Comics. Si estás recién ingresando al mundo de los superhéroes y no te has decidido sobre cuál serie seguir, puedes ver mis próximos videos en los cuales te daré algunas ideas por las que deberías elegir DC Comics o Marvel. Soy el Cap y me despido. Nos vemos en otra oportunidad.